Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Esta primera media hora con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. A las 7:33 aproximadamente, el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Jesús Canaguati, y el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Julio Raudales. Ambos vienen a hablar de economía y de diversidad de temas muy importantes en el país. Pero sin lugar a dudas que la temática que nos ha acaparado la atención en las últimas horas es el anuncio de la presidenta Castro ayer, aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Estoy revisando la portada de la prensa de San Pedro Sula, prorrogan la extradición por 11 meses. Estoy revisando el Heraldo, reculón con la extradición. Le preguntaré al canciller, ¿considera que esto es un reculón como titula el Heraldo? La Tribuna, Honduras amplía vigencia del tratado de extradición. Y así todos los medios electrónicos, los nuestros, televisivos, radiofónicos, digitales, desde ayer es la principal noticia. Y todos los medios de comunicación del país tienen hoy como la nota más importante esta decisión de nuestra presidenta de inclinarse por la segunda opción que plantea el gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de suspender a partir de la fecha de esta nota diplomática, que es del 17 de febrero de 2025 y hasta el 26 de enero de 2026, el transcurso del periodo original de 6 meses que, de conformidad con los artículos 14 y 3 del Tratado de 1909 y la Convención de 1927, respectivamente, y las notas diplomáticas antes descritas, comenzó el 28 de agosto de 2024, reanudándose su transcurso a partir del 27 de enero de 2026. O sea, está vigente el tratado de extradición con los Estados Unidos. Y será el próximo gobierno que decidirá si reactiva la denuncia del tratado o mantiene el tratado, que ya citas las fechas de cuando fue aprobado y cuando entró en vigencia. Qué mejor que tenemos al canciller de la República para hablar de la temática, e intentaré en estos 30 minutos hacer las preguntas que todavía están flotando ahí, las respuestas que el público quiere conocer. ¿Cuál es la primera opción que presentó Estados Unidos, canciller? ¿Cómo está, Renato? Es un placer tenerlo aquí. A la orden. Y le agradezco siempre, debo decir, yo respeto mucho al canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. Pueden haber disensos, pero siempre ha habido un respeto profundo, Cuando lo invitamos a Frente para hablar de temáticas tan sensibles como esta, siempre atende el canciller. Por lo tanto, debo expresarle hoy mi profundo aprecio a esa gentileza, a ese profesionalismo y a ese respeto que este periodista y este funcionario público, ahora canciller de la República, hemos tenido, porque ya fue funcionario en el gobierno liberal de Manuel Zelaya. Gracias, canciller. Sí, muchas gracias, Renato, por la oportunidad, e igualmente creo que es la mejor forma de, independientemente de cualquier diferencia o visión, es el diálogo y la concertación y el respetar esas diferencias y poder hablar francamente es lo más importante. Le agradezco la oportunidad. Bueno, con los Estados Unidos creo que igual, como con las relaciones personales, yo creo que es el mejor ejemplo. Uno puede disentir, pero puede acordar en los temas puntuales. Y yo creo que algunos puntos interesantes que usted mencionaba, por ejemplo, el titular de
del periódico de que se decía reculón en la extradición. No, la verdad que el tratado de extradición nunca ha dejado de aplicarse. O sea, de hecho, en nuestra administración, la de la presidenta Xiomara Castro, ha recibido 51 solicitudes de extradición y todas se han tramitado de manera inmediata, o sea, lo más pronto posible a la Corte Suprema de Justicia, es la instrucción que tenemos de la presidenta. Y después de la denuncia del tratado, o de la nota de denuncia del tratado, pues igual hemos seguido tramitando extradiciones normalmente, o sea, el tratado nunca se ha parado. Sí, porque está vigente. Pues, está vigente. De acuerdo. Entonces, mire, tampoco hemos dejado de platicar con los Estados Unidos, pues para nosotros es un tema fundamental y la presidenta ha sido clara, lo ha dicho también nuestra ministra de Defensa, Rixi Moncada, lo hemos dicho nosotros, la extradición es una herramienta positiva y todo va a la génesis, ¿verdad? Tuvimos una visión de preocupación ante expresiones que tuvo la Embajada de Estados Unidos sobre el viaje famoso del jefe del Estado Mayor Conjunto, del ministro de Defensa de Venezuela, unas competencias de cadetes, y de hecho lo abordamos aquí en su programa ese tema, y la preocupación de una conspiración interna para desestabilizar las Fuerzas Armadas. Ese fue el motivo de la decisión. Lo que buscamos siempre con Estados Unidos es encontrar las seguridades, la satisfacción de que el tratado se aplique de forma objetiva. En ese sentido, ante la decisión nuestra de que el tiempo de que la denuncia del tratado comenzara a correr a esos 6 meses, los Estados Unidos pues hemos conversado y como le digo, lo iniciamos desde que se presentó esa nota. Hemos mantenido un contacto con el Departamento de Estado, a través de nuestra embajada, con la embajadora Doe, a nivel presidencial, con la Casa Blanca en aquel momento, y nos propusieron ya casi al final, porque también había un tema de transición, los Estados Unidos estaba saliendo del poder la administración Biden, y nos hicieron 2 propuestas, una de que simplemente se dejara sin vigor la denuncia, y la otra era buscar un mecanismo de que se aplicara nuevamente el tratado, pero que a Honduras siempre le quedara la posibilidad de que en cualquier momento que consideráramos que el tratado no era satisfactorio, por este peligro o esta amenaza que viéramos hacia el tema electoral y la democracia, la denuncia corriera efecto. Entonces la segunda opción es esa, pues. Entonces se decidió, obviamente, llegar a ese tema, pero nos tomó, como le digo, en el periodo de transición de la administración Biden a la administración Trump. Las 2 opciones se elaboraron en la administración Biden. Correcto. En la administración Biden. Correcto. Y claro, la continuidad de los estados existe. Correcto. No es que se rompe porque termina Biden y entra Trump. O sea que esta administración Trump estaba de acuerdo con lo que el secretario de Estado dejó ahí en su escritorio de las 2 opciones que le había presentado a Honduras para reanudar la extradición. Bueno, y estas 2 opciones, cabe decirlo, se proponen, como le digo, en estos trámites la ministra de Defensa, la abogada Rixi Moncada, viajó a Washington en octubre, una vez que fue nombrada ministra, y en sus visitas al Pentágono y la Casa Blanca y el Departamento de Estado, fue donde se planteó la posibilidad de llegar a un posible acuerdo para mantener la extradición, porque es un tema de prioridad para nosotros, para la presidenta. O sea, hemos tenido una conducta, creo que inquebrantable, de lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, pero nos preocupaba el tema democrático. O sea, a la presidenta le preocupa la continuidad constitucional, le preocupa que no se desestabilice el proceso democrático, y esa fue la razón de la extradición, de poner fin o de buscar denunciar la extradición. Entonces, de ese proceso vino la transición de gobierno a la administración Trump y reiniciamos los contactos. De hecho, tomó posesión Trump y una de las primeras reuniones que tuve yo con la embajadora Doe fue el día 25 de enero, después de la toma de posesión o de la nueva legislatura en Honduras. De esa reunión salimos a reunirnos, uno para hablar del tema migración, que es de los temas fundamentales, y otro el tema, obviamente, la extradición y otros. E iniciamos contactos también a través de nuestra embajada en Washington, ya buscando la relación con la nueva administración Trump, que es un tema que también se acuerda que usted hablamos. Correcto, sí. De ahí se iniciaron estos contactos y se inició un proceso de conversaciones entre la Casa Blanca y la presidencia de Honduras. Y para esto, pues igual aquí lo digo de manera transparente, obviamente hay que ser claro, cuando hay temas tan sensitivos usted los sigue negociando, y a veces no se hacen públicos mientras usted no llega a acuerdos, claro, porque se puede entorpecer el proceso de negociación. En este caso, además de los contactos que hicimos con el Departamento de Estado, con las embajadas, el rol de ambas embajadas, la nuestra con el embajador Bu, la embajadora Doe,
Ya la Casa Blanca, con sus nuevos personeros, no entraría a los detalles, pero entraron en contacto por instrucciones de la presidenta con el expresidente José Manuel Zelaya. Entonces se dieron llamadas desde la Casa Blanca con el expresidente Zelaya. ¿A qué niveles, canciller? Bueno, con el encargado los encargados para América Latina en la Casa Blanca, con el expresidente Zelaya. Entonces se abordaron 5 puntos que ayer yo los mencionaba. Un tema migración que nos preocupa enormemente, les preocupa a ellos. De ahí empezaron a llegarse los acuerdos sobre los vuelos militares, que los aceptamos. Seguimos negociando un acuerdo en el tema migratorio que sea satisfactorio para ambos. Para nosotros es preocupante la dignidad, el respeto a nuestros migrantes, como lo hemos dicho siempre, y cómo manejamos este tema. Otro tema importante para nosotros es, por ejemplo, el TPS. Obviamente estamos en un proceso de conversaciones y lo decimos de manera franca y positiva. Es decir, no hay ningún acuerdo sobre esos otros aspectos. Estamos avanzando. Por ahora, la aceptación de los vuelos militares fue un acuerdo. Correcto. Lo hemos manejado de manera ordenada, que consideramos que se ha manejado de manera segura, y estamos trabajando. Se han recibido 4 vuelos militares y de hecho hay que resaltarlo. Por ahora no hemos recibido deportaciones, dijéramos, masivas. Creo que han sido manejables y estamos preparados para seguir hablando con los Estados Unidos a recibir vuelos militares, ya sea fines de semana, por las noches. Hemos llegado a acuerdos. Se sigue trabajando en la posibilidad de un acuerdo en esta temática. El otro tema es el CAFTA. El CAFTA nos ha preocupado y la presidenta Castro, desde la administración Biden, nosotros les manifestamos a Estados Unidos que en el tema de acceso de los productos agrícolas principalmente, el CAFTA ha tenido un impacto negativo en las producciones agrícolas de Honduras, principalmente en temas tradicionales como el maíz blanco, por ejemplo, el tema del arroz, el tema del azúcar y otros productos que creemos puede renegociarse a tantos años desde la puesta en vigencia del CAFTA, y hay un interés de la administración Trump de entrar en este posible proceso de conversaciones, entonces positivo para nosotros. El otro tema de fondo, los acuerdos militares. ¿Cómo seguimos cooperando con los Estados Unidos? Porque un tema para ambos creo que importante, en el tema de lucha contra el narcotráfico, lucha contra el crimen organizado, lucha contra la inseguridad, y cómo se mantiene la vigencia de los acuerdos militares y los de defensa y seguridad. Y el otro tema finalmente es lo que la presidenta expuso desde un inicio, cómo los Estados Unidos se convierte en un coinversor en el proyecto tan importante que puede hacer el ferrocarril interoceánico. Entonces son estos 5 grandes puntos que se han empezado a hablar, y parte de esto fue la continuidad de este acuerdo, y esperando estos 10 días que iba a llegar al fin del tratado para el 28, pues se aceptó esto y fue lo que enviamos la nota por instrucciones de la presidenta para que continúe la vigencia del tratado durante el gobierno de la presidenta Castro hasta, como decimos, reactivar esos 10 días que quedan pendientes el 26 de enero para que ya la nueva administración de Honduras, electa en elecciones libres, democráticas y con el voto soberano del pueblo hondureño, decida qué hacer con el tratado. Si el nuevo gobierno decide vamos a continuar con el tratado y se elimina la solicitud de denuncia, pues seguiremos. Y de parte nuestra, pues en el caso nuestro, del Libre y de la abogada Rixi Moncada, su posición es que el tratado de extradición es importante y lo sigamos manejando. Hemos sido claros, nuestra preocupación no es la extradición, es que se maneje de manera inadecuada y no de forma objetiva, de acuerdo a la letra del tratado, y ese es el acuerdo. Yo creo que es importante eso. Sí, yo desde que el gobierno ha tomado estas decisiones, francamente, ¿cuál era el temor? ¿Cuál era el temor cuando ustedes decían, no, es que la embajadora dijo tal cosa de nuestros militares que visitaron Venezuela y eso es un peligro para la democracia? De ahí vino la denuncia del tratado de extradición de la presidenta Castro. Pero yo no logro conectar la denuncia del tratado de extradición con el reclamo de la diplomática estadounidense por la presencia de militares hondureños hablando con militares venezolanos. No logro, ¿fue represalia o fue el temor del gobierno? Y se lo pregunto con sinceridad, como siempre le pregunto, el temor de que Estados Unidos en este año electoral solicitara a algún dirigente político, a Carlos Zelaya, que se vio involucrado en aquel video y que afectara electoralmente al Partido Libre. Mire, se ha dado mucha especulación sobre ese tema y nosotros fuimos claros y también lo vimos en un programa aquí con usted, Renato.
sea, la preocupación nuestra fue por las informaciones de inteligencia que ante esas declaraciones de la Embajada de los Estados Unidos sobre el viaje del jefe del Estado Mayor Conjunto, del Ministro de Defensa de Venezuela, se pudiera implicar un pedido de extradición, no para políticos, por ejemplo, para un militar. Para un militar en el sentido no de los delitos, porque mire, no estamos en este caso protegiendo criminales, porque ha sido una posición nuestra. Nuestra preocupación es que, como lo vimos aquella vez, y usted hasta recibió un mensaje de un militar en activo, que algunos militares estaban conspirando diciendo, no podemos seguir con el general Roosevelt al frente porque los americanos están diciendo que puede estar implicado con el narcotráfico, y esto genera un golpe de barracas, lo dijimos muy claramente, ante prácticamente meses que venían las elecciones primarias en Honduras, y desestabilizar a las Fuerzas Armadas, que son los garantes del proceso democrático. O sea, no vivimos, como le digo, no tratamos de ser ingenuos, Renato. Venimos de un proceso complejo político en Honduras, y aunque lo volvamos a decir y a muchos no les guste, venimos de un golpe de Estado, venimos de 2 fraudes electorales, y de personas que han buscado desestabilizar al gobierno y han buscado desestabilizar Pero el proceso esa no era democrático. una causal para que Estados Unidos solicitara en extradición a un militar. Yo Bueno, por eso que no logro conectar pero es que eso. se puede manipular, Renato, y hablemoslo de manera pragmática. Sí. O sea, ¿cuántas veces en la historia reciente, ni siquiera antigua, por acusaciones que a veces no están realmente probadas, se han generado problemas con otros gobiernos? Y voy a ponerle un ejemplo, aunque sea más grande y de otro tipo, pero por ejemplo, cuando los Estados Unidos deciden invadir Irak, anuncian informaciones de inteligencia que hay armas químicas y nucleares en Irak, y al final nunca se encontraron. Y esto provocó después la caída de gobiernos en Gran Bretaña y en España, porque no era real la información, era falsa. Entonces, no es que tal vez extraditaran, pero ya esa información y esa dinámica de generar esa desestabilización a lo interno podría venir al traste con el proceso democrático, y para nosotros y para la presidenta mantener la paz interior. Y otro tema ligado al video famoso. La decisión de la presidenta se dio ante las exposiciones de la Embajada Americana, y hay que ver las fechas. El 28 de agosto, que hubieron esas expresiones, la presidenta me instruyó enviar la nota de solicitud o de manifestar nuestra voluntad de la denuncia, y el video que apareció finalmente, que busca involucrar a personas ahí, es del 3 de septiembre, o sea, es posterior. Nosotros no teníamos conocimiento del video. El video se filtra a través de un medio internacional, como todos lo hemos visto, por un mecanismo ahí de, creo, no sé si fue Inside Crime el que puso este video, y no lo conocíamos. A nosotros lo que nos preocupa es la manipulación en el otro sentido. Yo creo que los más preocupados, y realmente, mire, aquí nosotros no tenemos temor porque hemos aplicado la extradición, de hecho la hemos aplicado permanentemente, y en este caso las personas, y lo hemos dicho muchas veces, el que sea responsable de una acusación formal criminal debe responder ante ella por sus hechos, por sus actividades. No se trata de proteger a nadie. Aquí nuestra preocupación era con el tema democrático, y está, yo creo que demostrado evidentemente que hablamos con los Estados Unidos, las salvaguardas que habla la presidenta, porque no son salvaguardas al tratado, hay que decirlo claramente, el tratado no podemos variarlo porque... Correcto, eso es importante. Pero yo creo que las salvaguardas son de confianza, son de un mecanismo que se genera esa confianza en las conversaciones, y voy a decirlo, o sea, independientemente que la administración Trump podamos estar de acuerdo en algunas visiones o no, creo que la visión pragmática y franca de esta relación es positiva. O sea, creo que en la administración Biden llegó un momento en que las formas en que se estaban usando para nosotros nos generaron algunos distanciamientos. Por ahora creo, hasta el momento, y en este lenguaje franco, estamos llegando a acuerdos con la administración Trump, y para nosotros eso es lo importante. Las negociaciones que hacemos como política exterior y la presidenta Castro son en base al interés de Honduras y los intereses nacionales, no son temas personales. Y los preocupados, Renato, solo para subrayar, sí, los preocupados realmente con que se reanude la extradición son los que ya tienen extraditados. Los últimos 3 políticos extraditados, porque a mí me pasan preguntando, ¿es cierto que ustedes tienen engavetadas solicitudes de extradiciones de tales o cuales políticos ligados a Libre? No. Yo he sido claro, no hemos recibido otra solicitud de políticos involucrados en tema de narcotráfico, más allá que las que recibieron, que había una antigua de Midencio Kelly, la de alias Cubeta Calix y la de Juan Orlando Hernández. De ahí para acá, las personas extraditadas
son delincuentes ligados al narcotráfico comunes y ninguno con incidencia gubernamental. Entonces, que quede claro esta mañana en Frente a Frente, ¿cuáles son las salvaguardias que la presidenta anunció en su mensaje de ayer y que usted complementó horas más tarde? Bueno, el tema es que si hubiera algún mecanismo que no estuviéramos de acuerdo cualquiera de los dos, en este momento, como ya o sea, prácticamente quedan 10 días del fin de la vigencia, si en algún momento vemos, como siempre lo dice el tratado, de que se pudiera manipular el tema de la extradición, pues empiezan a correr nuevamente estos 10 días y se pone fin al tratado. No para, como le digo, obstaculizar cualquier tema, y la otra es de llegar a acuerdos personales, porque mire, al final en todo, no solo en las relaciones entre Estados, en las relaciones entre personas, la palabra tiene un peso enorme, y la palabra de un gobierno contra otro, llegar a un acuerdo y decir, mire, se va a aplicar el tratado de manera objetiva, conforme a su letra, conforme a sus normas, y no se utilizará en temas que puedan estar ligados, como le digo, a desestabilizar un proceso democrático, que es nuestra preocupación. Ok, yo le voy a poner un ejemplo y se lo digo con el mayor de los respetos, pero para comprensión del público. En función de ese famoso video del que hemos hablado desde hace tiempo, si llegase Estados Unidos en este año electoral a solicitarles a Carlos Zelaya, exdiputado del Congreso Nacional, en extradición, lo vería el actual gobierno como una manipulación del proceso electoral, o, sabiendo lo que dijo la presidenta Castro cuando surgió este video, tramitarían con toda la normalidad ustedes la solicitud de Estados Unidos que llegue a la Cancillería la pasa a la Corte Suprema de Justicia y aquí deciden si cabe o no la extradición. Sí, mire, yo creo que hay que ser claros. El proceso de extradición tiene una normativa. En este caso la Cancillería es un canal. Nosotros simplemente somos un canal de comunicación entre las autoridades judiciales de Estados Unidos y las autoridades judiciales de Honduras. Nosotros, en base a esa solicitud, las mandamos a la Corte y la Corte determina, bajo su procedimiento, si estas pruebas o estos temas judiciales son necesarios para entregar en extradición a una persona. Si se recibe una solicitud basada en una acusación formal legal, pues se tramitará a la Corte Suprema. Como le digo, si hay una acusación, porque también se ha dado mucha especulación. Una cosa es el video y otra cosa es las acusaciones formales. No existen. Aquí los únicos acusados formalmente son los que están presos en Nueva York, y esa es la realidad. Y de hecho yo creo que hay que reconocerle a don Carlos Zelaya que inmediatamente que apareció este video, él dejó su cargo en el Congreso Nacional y él se puso a la orden, dijo, de cualquier investigación nacional o internacional. Eso ya le tocará, yo no puedo especular, no he recibido ninguna solicitud para hacerlo. No, yo lo entiendo y le agradezco su respuesta, pero yo le aseguro que esta es la reflexión que hacen todos los hondureños. ¿Quién va a determinar esta frase? Sin riesgo de que sea utilizado con incidencia durante el año electoral 2025. Yo por eso le ponía el ejemplo de Carlos. Si Estados Unidos llegase a solicitar una extradición de Carlos Zelaya, ¿sería interpretado esto como que hay riesgo que con esa solicitud incida durante el año electoral 2025 el gobierno de Estados Unidos? ¿Quién determina eso? Yo entiendo el procedimiento cuando hay una solicitud de extradición. Ustedes, Cancillería, luego ustedes lo pasan a la Corte Suprema. ¿Quién diría? Los gringos quieren alterar el proceso electoral y están pidiendo a este señor solo para que nosotros quedemos mal entre el electorado y no tengamos posibilidades de ganar en el mes de noviembre. ¿Quién determinaría el problema, como le digo, lo subrayo nuevamente, el tema es esa expresión que hubo sobre una simple visita a un juego de cadetes del jefe del Estado Mayor Conjunto. Lo que nos preocupó es ese tema fundamental, que no se desestabilice las Fuerzas Armadas. Y además en la carga de la solicitud, yo creo que la carga de la solicitud es clara. Usted ve las pruebas, digamos, que se presentan ante el tema del narcotráfico y se tramitan. Pero en este caso, como le digo, si hay una, solo porque digan, viajó y estuvo en Venezuela con un supuesto narco que se le acusa en Venezuela, el general Roosevelt,
y se le pide extradición, ahí yo creo que es muy débil y frágil. Pero yo coincido, ahí sería una descarada solicitud de extradición, por eso me costaba convencerme del argumento del gobierno que denuncia el tratado de extradición justamente por esa visita que hicieron los militares nuestros a Venezuela. Claro, pero el otro tema, como le digo, si hay indicios racionales y obviamente hay pruebas, pues se te tramitará. O sea, yo creo que no hay que mezclar los dos temas y es lo que busca. Mire, Ernesto, yo creo que los que sí han sido involucrados realmente, y creo que está claro, como le digo, quien está preso allá es Juan Orlando Hernández, quien está extraditado es Midencio Kelly, muchos más. Hay dos presidentes nacionalistas realmente que han sido acusados de narcotráfico en este tema. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que yo creo que el problema es aquí la mezcla que busca hacer de manera maliciosa a veces la oposición, porque mire, es casi, para decirlo así, hay una especie de cinismo mágico, yo digo aquí siempre en Honduras. O sea, la narcodictadura y los involucrados, por ejemplo, el Partido Nacional o Partido Liberal en narcotráfico, ya asumen esa acusación. Fíjense que para ellos no les preocupa que uno les diga narcos realmente. O sea, la preocupación de ellos es llegar a tratar de igualarnos a nosotros y decir, libre es lo mismo que el Partido Nacional y no lo somos. O sea, si hay personas, como le digo, que desgraciadamente cometieron un acto indebido e ilícito, pues deberán responder, pero no es una política de Estado. Correcto. No es un Estado que se quiso convertir en un cartel y en un narcoestado, eso no somos. Hace algunos días la precandidata presidencial de Libre, la abogada Rixi Moncada, dijo esto. Por favor, producción, si lo tenemos listo. Muy bien. Si hay voluntad, Estados Unidos sabe que debe enviar las misivas correspondientes para poder nosotros pensar, analizar en la continuidad del tratado de extradición a partir del año 2026. En 2025, esa es una relación suspendida. Pero quien manda es la presidenta Castro y está decidido ayer reactivar la extradición y que si Rixi es la presidenta, a partir del próximo año, pues que ella decide si mantiene o no la extradición. Creo que aquí ella decía, 2025, decía Rixi, no hay reactivación del tratado de extradición cuando vence ahí por el 28 de febrero, pero la gobernante dijo lo contrario, ¿no? Correcto, porque como le digo, bajo el compromiso que se llega con los Estados Unidos, vemos que las condiciones son satisfactorias, y lo dice la presidenta en su tweet, para garantizar la autonomía de las Fuerzas Armadas en el proceso. Y lo otro que quiero que quede claro, sí hubo interlocutores en el gobierno de Biden y en el gobierno de Donald Trump que allanaron el camino junto al gobierno de Honduras para esta decisión que ha tomado la gobernante ayer. Sí, no hemos dejado de conversar y la presidenta lo dijo claro desde un momento inicial. Nuestro primer mecanismo es el diálogo, es el diálogo franco, de respeto mutuo, sin injerencias, y aquí yo creo que ha sido positivo, como le digo, si continuamos en este proceso de amistad con los Estados Unidos, sin injerencias, sin temas bajo la mesa, yo creo que es la mejor forma de una relación positiva, y hay que decirlo, desideologizada. Y hemos llegado a esa visión muy clara con Estados Unidos en este momento, con la administración Trump. El tema no es ideológico, es de cómo avanzamos en intereses mutuos y cómo avanzamos en temas, en una relación beneficiosa para ambos, en los temas que le interesan a los Estados Unidos y en los temas que nos interesan como Honduras. Correcto. Y esta es la carta ya oficial que ayer leyó el canciller y que se le envió al gobierno de Estados Unidos. Por favor, si la podemos poner en pantalla esta carta, y vámonos al párrafo segundo. El párrafo segundo, que dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que ha recibido la nota diplomática de fecha 20 de diciembre de 2024 remitida por los Estados Unidos de América con la presentación de dos opciones para mantener la vigencia del tratado de extradición. O sea que las dos opciones las elaboró Estados Unidos. Sí. Sin riesgo de que este sea utilizado con incidencia durante el año electoral 2025, en que se celebrarán elecciones primarias y elecciones generales para elegir nuevas autoridades en la presidencia de la República, Congreso Nacional y corporaciones municipales para el periodo 2026-2030. Al respecto, la República de Honduras manifiesta su acuerdo con la segunda opción que plantea el gobierno de los Estados Unidos,
en el sentido de suspender a partir de la fecha de esta nota diplomática, 17 de febrero de 2025 y hasta el 26 de enero de 2026, el transcurso del periodo original de 6 meses que, de conformidad a los artículos 14 y 3 del Tratado de 1909 y la Convención de 1927 respectivamente, y las notas diplomáticas antes descritas, comenzó el 28 de agosto de 2024, reanudándose su transcurso a partir del 27 de enero de 2026. Y tal vez un párrafo adicional, si lo puede leer, Renato, sí. El primer párrafo, porque ahí pues también enunciamos la visita de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, a Washington, que fue en octubre. En octubre. Solo que Rixi manejaba el criterio que este año no se iba a producir la reactivación de la extradición al vencer los 6 meses, sino hasta que enviara notas verbales Estados Unidos. Ella ya maneja el escenario por si ella es la presidenta, solo así se reactivaría, dijo, al mandar notas verbales en el 2026 a Estados Unidos. Pero bueno, ese escenario no se planteó. No, y además, como le digo, obviamente, mientras uno no llegue a acuerdo, no puede anunciar lo que no ha acordado. Y se ha llegado a un acuerdo. La presidenta, analizamos las propuestas de Estados Unidos, la consideramos satisfactoria y, como lo dice ella muy claramente en su tuit, se garantiza la integridad de las Fuerzas Armadas y el proceso electoral, que es lo que al final nos preocupa. Al final el pueblo hondureño sabrá con su voto sabiamente elegir soberana y libremente qué es lo que queremos, que no se vuelva a un ambiente de fraudes ni manipulación electoral. Y la primera opción es la que ya dijo el canciller. La primera opción era que se mantuviera la vigencia sin ningún tipo de cambio, digamos, que se reanudara la vigencia. Ahora, y con esto termino, porque ya viene Jesús Canaguati y don Julio Raudales para hablar de un tema muy importante, de economía. Ay, me estoy acordando que hace algunos días Daniel Facuseo, un importante empresario de San Pedro, al referirse al índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, dijo que la percepción errónea era de Transparencia Internacional. Me estoy acordando para consultarle eso a Jesús Canaguati. Entonces, con esto finalizo, le digo, y recordando un término que utilizó un medio de comunicación para titular reculón, la nueva administración, las advertencias que hace, las amenazas que hace, y cómo ha logrado negociar con países cercanos a nosotros, en geografías muy distantes de nosotros, Donald Trump. De hecho, entre él y Rusia van a arreglar, afirman, el problema de la invasión de Rusia a Ucrania. Mire usted, eso advirtió al gobierno de Honduras que era mejor reactivar el tratado de extradición. Ya usted me ha explicado muchas cosas que las entiendo, pero la pregunta no está de más. Esa forma, cómo está gobernando Trump, de alguna u otra manera, repercutió en ustedes mejor para allanar el camino y plantear, bueno, que siga la extradición y que el próximo gobierno decida si reactiva o no la denuncia que hizo la presidenta Castro. No, mire, Renato, yo creo que hay que ser muy claros. De hecho, nosotros nos acercamos previo a algunas diferencias que ha tenido la administración verbal Trump con algunos países, no voy a entrar yo en detalles, son esas relaciones con ellos. Nosotros nos acercamos desde muy pronto con la administración Trump y comenzamos esta negociación sin llegar a esas disputas verbales. Hemos hablado los temas de manera clara y vemos esa dinámica además en la administración Trump, que está negociando con país por país. Entonces nosotros, viendo esa apertura, negociamos con ellos y conversamos con ellos, encontrando estos puntos comunes, ser amigos en los temas que somos en comunes. Podemos tener diferencias, se les han manifestado de manera muy franca y creo que hemos llegado a acuerdos, y sobre estos 5 grandes puntos que son del interés de Honduras y también del interés de ellos, yo creo que manejaremos y seguiremos manejando esta relación. Y le voy a decir algo, ese punto de renegociar en algunos puntos específicos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en lo que respecta a la alimentación de nosotros, es fundamental. Sería un logro magnífico, porque siempre hemos creído que si no es en conjunto todos los países centroamericanos que firmaron ese tratado, muy difícilmente, de manera unilateral, un país puede negociar con Estados Unidos. Mire, por favor, esto nos está perjudicando, pero lo han metido en la negociación. Si logran incidir ustedes en esta administración Trump, de que en el caso de Honduras necesitamos algunas reformas
aspectos específicos del Tratado de Libre Comercio relacionados con la producción alimenticia de Honduras, habrán tenido un éxito enorme. Y los otros puntos son muy importantes. Si, no, y además, si nos ayudan a financiar el ferrocarril interoceánico, fabuloso. No, además, como le digo, en esta dinámica de conversaciones, en el tema CAFTA, por ejemplo, ya han dicho que también tienen su preocupación y lo vemos que la administración Trump está teniendo una visión diferente en cuanto a los tratados de libre comercio, hasta con los más cercanos, con México, con Canadá y otros. O sea, estamos en esa búsqueda de encontrar acuerdos. Canciller, muchas gracias. Muchas gracias, Renato. A su el canciller Eduardo Enrique Reina esta mañana en Frente a Frente ha despejado las dudas. ¿Cuál era la primera opción? Ya sabemos cuál es la segunda opción. Y sí hubo conversaciones con funcionarios del gobierno de Biden y con este gobierno de Trump, y desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado con Manuel Zelaya Rosales. Pero, ¿por qué con Manuel Zelaya y no con la presidenta? Bueno, porque ella designó a alguien, igual Trump no habló con la presidenta, Trump designó un funcionario de alto nivel para hablar con Honduras. Que allanó el camino para esta decisión que ha tomado la gobernante hondureña, que me parece es la decisión más inteligente. Yo lo he dicho y lo repito hoy con todo respeto que esté el canciller, me pareció que fueron una de las decisiones que más daño le ha hecho la gobernante, pero que para mí ha rectificado y ha rectificado digna y correctamente lo que le conviene al país. De nuevo, canciller, muchas gracias por su presencia aquí en Frente a Frente. Jesús Canaguati y Julio Raudales inmediatamente después de la pausa. Buenos días. Leemos los mensajes del público. Buenos días, muy pobre, la asociación de hechos que condujo a la denuncia del tratado de extradición. Gracias por retractarse. Ahora la relación con Estados Unidos no está bien. La no visita de Mr. Rubio lo dice todo. Debe mejorarse esa relación con hechos reales, no discursos, escribe ese televidente. Menciona el secretario que Carlón no tiene denuncias, pero ¿acaso la policía y los demás entes de investigación no actúan de oficio? Asumo yo que debido a ese video que se filtró, se debió generar una denuncia como tal. Por tanto, me parece terrible que el señor Eduardo Enrique Reina mencione que Carlos Zelaya no cuente con una denuncia de investigación. Y si no es así, me parece algo totalmente grave, opina el televidente. Pienso que se debe regular la extradición y acceder cuando hay evidencia, porque estoy decepcionado de la justicia estadounidense. Condenan a personas solo con testimonios y liberan convictos confesos de los mismos delitos. En cualquier momento pueden ejecutar conspiraciones con objetivos de interés de ellos. ¡Qué bárbaros! Cuando Ramona fue a los Estados Unidos no habían renunciado a la extradición. ¿Y cómo es que ahora aparecen con esa nota si fue en el gobierno de Biden y no el de Donald Trump? Si me explican mejor eso, escribe este televidente. Otro mensaje, lo más seguro es que están esperando a ganar las elecciones y luego ya eliminar por completo el tratado de extradición. Los extendieron un poco más para ganarse la confianza de los votantes. Son algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Siga opinando. Recuerda, estamos presentes en redes sociales como Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Yo debo admitir que temas como el que abordamos anteriormente con el canciller son de interés, claro, son de interés. Desde hace cuánto se le viene pidiendo por muchos sectores a la presidenta que rectificara en ese sentido de la extradición. Y así se nos pasa el tiempo a los hondureños con temáticas coyunturales. Pero hay una que nos está perjudicando y desde hace décadas. Y que ya nos parece tan natural que nos damos el lujo de soslayarla e irnos todos los días por lo coyuntural, por lo más inmediato. ¿Y de qué estoy hablando? De la economía. De la economía. Ya nos parece tan natural que tengamos un pobre aparato productivo, y bien por los que en medio de las dificultades siguen produciendo, y de la inseguridad jurídica común siguen produciendo. Pero a donde quiero llegar como introducción para presentar a don Jesús Canaguati y a Julio Raudales, es que se nos hace tan natural que seamos pobres, que cada día en los índices de medición de país bajemos.
se nos hace tan natural que disminuya la inversión, se nos hace tan natural que nos califiquen como uno de los países más pobres del continente y del mundo, se nos hace tan natural vivir en medio de la pobreza que ya el tema económico lo soslayamos por cualquier coyuntura. Claro, el tema anterior es un tema de impacto, ya lo sabemos, el asunto de la tradición, pero así hemos sido, ya no nos importa, ya no le paramos bola a los problemas económicos porque decimos, sí somos pobres. Pero no. Mientras el país no se vuelva un verdadero motor productivo, generador de riqueza, no vamos a disminuir a los pobres. Y aquí el gran objetivo debe ser eso, disminuir el número de pobres en Honduras, que haya más gente viviendo en mejores condiciones. Y eso solo se logra cuando el país es capaz de crear riqueza. Si el Estado no logra crear riqueza, solo va a multiplicar pobreza. ¿Y cómo se multiplica la pobreza? Regalando el poco dinero público. No salimos de ese círculo vicioso. Por eso está hoy aquí Jesús Canaguati y Julio Raudales. Jesús, francamente, tenemos décadas, casi tenemos la misma edad con Jesús Canaguati. Jesús es presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Décadas de hacer foros. ¿Tú te recuerdas uno que planificó don Rafael Ferrari, sí, que lo hicimos en directo en el edificio histórico de Televicentro? Décadas de hablar de lo mismo, cómo salir de la pobreza, cómo ser capaces de romper ese ciclo, cómo ser capaces de volver a Honduras un estado productivo, generador de riqueza, exportador y que sea capaz de distribuir de manera correcta y apropiada esa riqueza que genera. Y mira cuántos años han pasado. Yo te miro con el pelito un poco más blanco, tú me miras sin pelo y seguimos en la misma situación. ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha pasado? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para ponerle fin a esto, Jesús? Renato, buenos días. Julio, buenos días. Y a todos los que nos están escuchando esta mañana, ahí le mando un saludo y las bendiciones del Señor. Mira, ese círculo de la pobreza hay que romperlo. El círculo de la pobreza hay que romperlo porque nos hemos acostumbrado a ya vivir con ese círculo de la pobreza. Es como el sapo en el agua caliente, se va calentando y no se da cuenta y de repente se muere. Por eso hay veces que es mejor que el agua esté un poquito hirviendo para que uno reaccione y haga algo distinto. Mira, primero te voy a hablar de las condiciones del país que no son buenas. Y quiero rápidamente saltar a las oportunidades porque esta situación del círculo de la pobreza lo que ha creado es que el hondureño pierda la esperanza de que en su país puede salir adelante. Entonces, si tú le preguntas a cada 10 hondureños, 7 dicen que se quieren ir, sí, que esa es la oportunidad para ellos, afuera, no acá, y eso hay que cambiarlo. La estadística habla de que el 80% de la población en Honduras, trabajadora, es informal. Y la informalidad quiere decir de que no tienen un salario mínimo, no tienen los colaterales que son el 13avo, el 14avo, las vacaciones pagadas, acceso a seguro social, acceso a crédito, acceso a educación, acceso a capacitación y todos los otros beneficios. Andamos hablando arriba del 50 y pico % del salario normal. O sea que si tú tienes gente empleada, más o menos el promedio anda entre 20 y 25 mil lempiras con todos los colaterales, contra 6 mil lempiras en la informalidad. Entonces, ¿quién vive con 6 mil lempiras? ¿Por qué Honduras es pobre? Porque 80% vive con 6 mil lempiras. Y es un poco menos pobre porque algunos de esos que reciben 6 mil lempiras en promedio reciben un poco de remesa y con eso pues le hacen frente a algunas de sus necesidades. Pero nadie puede vivir con 6 mil lempiras. O sea, necesitamos formalizar la economía. Y al formalizar la economía no solo mejoramos la condición personal de la gente,
pero también impulsamos el desarrollo del país. Yo te decía antes de la plática que yo respeto muchísimo a esa gente que ha sacrificado y se ha puesto en riesgo para ir a Estados Unidos, a España, y que anualmente mandan un promedio más o menos de $2,000. Para mí esa gente son héroes, porque le siguen mandando a sus familiares. Y sin esos $2,000, que son 10,000 millones de dólares al año de remesas, pues tú sabes que exportamos 11,000 millones e importamos 19,000 millones, o sea, sin ese balance de esas remesas, el Empira estaría 100-1, no sé, aquí Julio tal vez nos puede explicar mejor después, hubiera devaluación, hubiera muchísimos más problemas. Pero si nosotros contratáramos ese millón de personas o esas 2 millones, no sé cuántas hay afuera, esas personas en su país producen entre 15 y 20 mil dólares al año. O sea, producen 8 a 10 veces más para ellos y para la economía. ¿Cuál es el problema? Que no creamos las condiciones o las oportunidades de fuente de empleo. O sea, tú puedes decir, si es bien simplista decir que esa gente no se vaya, pero la realidad es que ellos van y tocan las puertas buscando un puesto de trabajo y no lo encuentran. Claro, bueno, y se van. Y se van, esa es la realidad. Pero ahorita yo quise venir a este programa porque exactamente lo que tú dijiste. En realidad yo veo frente a frente y veo que aquel pelea con el otro, o que el tema es que si van a quedar este color o este otro color en el gobierno, o que temas que en realidad no apuntan a la verdadera necesidad de los hondureños. Si tú le preguntas a 10 hondureños, 8 te dicen que lo que más necesitan es un empleo. Eso es estadístico. Todas las encuestas del COEP y de varias otras instituciones hablan, 8 quieren empleo, y eso es lo que ellos andan buscando. ¿Cómo se les puede dar empleo? Mira, ahorita con esta nueva administración la dinámica va a cambiar enormemente con la administración de Estados Trump. Unidos. Enormemente. Y te voy a poner un ejemplo. Sí. Con su fuerza la economía americana está retando a las empresas que lleguen a invertir a Estados Unidos. Por ejemplo, a Julio le mandé un listado de empresas ayer, 5 empresas, 2 de Japón, una de Corea y otra de no sé qué otros países, anunciaron más de $1,000 millones ayer en ensambladoras de carros, que van, Toyota también, que van a empezar a hacer, que van a hacer más carros. En Estados Unidos. Recuerden el discurso de Trump. En Estados Unidos. De cada empleo que genere Estados Unidos, se necesitan 15 en la cadena de suministro. 15. Estados Unidos genera 1 y se requieren 15 para hacer los arneses, para hacer los asientos, para hacer los paneles, para hacer todos los componentes que necesita el carro. Miren qué dato tan importante. Por cada empleo que se crea Estados Unidos, se necesitan 15 en la cadena de suministro. 15 que no los tiene Estados Unidos. ¿Cuál es la mayor bendición que tenemos nosotros? Yo te la pongo bien sencilla. La cercanía geográfica. Tú puedes decir la posición geográfica y todo. No. 63% de la población tiene menos de 29 años. Yo te puedo conseguir el nombre de los gerentes de Lear, de Aptiv, de varias empresas, Empire, y habla con ellos y pregúntales, ¿a dónde en el mundo, compañías que tienen otras empresas en el mundo, tiene su operación número 1? Pregúntales. Es más, te voy a dar los datos para que los hables y les preguntas. Te van a decir en Honduras. Las mejores operaciones, estamos hablando de estas compañías, por ejemplo, son de automotriz. Y han anunciado que quieren crecer acá, que tienen que crecer acá. Entonces, Honduras puede pasar con esta nueva administración que está trayendo tanto empleo en Estados Unidos a generar cientos y cientos de miles de empleos. Nosotros traemos a
al mercado laboral 200.000 personas todos los años. En la maquila, en la maquila. No, en Honduras. Ah, ok. En Honduras. O sea, 200.000 jóvenes entran a la edad de trabajo más de 18 años, todos los años. O sea que nosotros por lo menos, sin contar con el rezago, deberíamos de planificar, buscarle trabajo a la nueva generación que cumplen 18 años, que son 200.000 todos los años. Olvídate del rezago, tenemos un problema de más de, creo que son 2,5 millones de personas desempleadas, tenemos 1 millón de personas desempleadas, 1 millón de personas que ni trabajan ni estudian, o sea, tenemos un montón de otros problemas, pero tenemos 63% de la población de menos de 29 años. ¿Tú sabes cuáles son los problemas que están experimentando las grandes naciones desarrolladas para poder sostener su crecimiento, incluyendo China? La falta de jóvenes en su población. Sí. Se han envejecido. Sí. Han envejecido. Sí. Ajá, y nosotros tenemos 63% de jóvenes acá, de menos de 29. No es que estoy diciendo de que los de arriba de 29 no podemos ser jóvenes, pero en realidad menos de 29 años es como que el motor de la economía. Entonces tenemos las mejores condiciones. El Salvador está haciendo las cosas bien. El Salvador está haciendo las cosas bien. Y las empresas quieren venir a El Salvador, pero no tienen gente. No tienen gente. Así brevemente, ¿qué es lo que está haciendo bien Bukele en El Salvador, fuera de la seguridad, Jesús? Bueno, fuera de la seguridad te digo que es inteligente Bukele. Porque si tú miras, y es obvio, lo que está haciendo la administración Trump te está diciendo, mira, olvídate del nearshoring y del onshoring y de no sé qué. Aquí es friendly shoring. ¿Qué quiere decir friendly shoring? Yo voy a hacer negocio con mis amigos. Eso es lo que te está diciendo la administración Trump. Friendly shoring. Vamos a hacer negocio con los amigos. Y se está postulando, se está presentando Bukele como un gran amigo. Tú sabes que Rubio, antes de ser nombrado secretario de Estado, ya había ido con Bukele el año pasado, ya habían tenido esta relación, y ahora, bueno, se está presentando como un amigo de Estados Unidos, y eso le está abriendo las puertas. Nosotros, esta noticia que acaba de mencionar el canciller, nos llena de optimismo. Es una excelente noticia. Fue como una bocanada de oxígeno para todos los hondureños. Para los hondureños. Yo le decía fuera de cámaras al canciller, usted no se imagina, canciller, cómo los que no tienen nada que ver con el tema político o el día a día recibieron esto, porque ellos saben que Estados Unidos es el país más fuerte del mundo. Mira lo que está haciendo, negociando el tratado, la paz con Ucrania sin Ucrania. O sea, tienes que reconocer... Sin los europeos, sus socios históricos, tienes que reconocer que Estados Unidos es Estados Unidos y que nosotros deberíamos de manejar una muy buena relación para potenciar todas estas oportunidades. Se nos está adelantando El Salvador en esa cercanía de Bukele con Trump o con Elon Musk, porque es el gran hilo conductor de Bukele con el gobierno de Trump, Elon Musk. Yo creo que es obvio que... Bueno, sí, es obvio, pues vemos las visitas, vemos los comentarios. Uno de los 3 presidentes mundialmente en el mundo que lo invitaron a la toma de posición, de 3 presidentes en todo el mundo, ¿verdad? Uno europeo y uno de Latinoamérica y uno de Centroamérica. O sea, estás hablando de que eso no es menor cosa. No lo digo yo, es una realidad. Pero hablando con el canciller ahorita me dice que la relación de Honduras con Estados Unidos pues está tomando un curso bueno. Ese respiro que tú hablas, todos lo recibimos el día de ayer, y si nosotros enfocamos a ponernos como parte de la solución de Estados Unidos y no parte del problema, vamos a ir bien. Ellos nos necesitan, y te repito, el problema de El Salvador, no tienen jóvenes. Aquí hay empresas salvadoreñas, que se han venido a El Salvador no porque no les gusta su país, sino porque no hayan gente. El turismo está desarrollándose muy fuerte, la economía, el comercio. Qué bien por El Salvador, qué bien por El Salvador. Claro. Pero bueno, pero nosotros tenemos también
esa posibilidad. Entonces, si enfocamos los esfuerzos ahorita con esto que te estoy explicando, yo no te estoy hablando de sueños inalcanzables, yo te estoy hablando de realidades. Sí. Estados Unidos no puede crecer si nosotros no le ayudamos en la cadena de suministro. Aprovechémoslo. Pero Estados Unidos no va a venir a poner sus empresas acá si no hay una colaboración directa con el gobierno de Honduras. Entonces, me gusta escuchar las palabras del canciller, porque en esa línea vamos a tener grandes oportunidades. No, Jesús ha sido bien claro esta mañana. 10 minutos tiene de hablar y ha sido muy claro. Primero, no esconde que la realidad económica de Honduras en este momento es buena. ¿Cómo la definirías? Ya, tú me dijiste, mencionaste un verbo, pero yo te hago la pregunta nuevamente. En este momento, ¿cómo está la economía de Honduras? Uy, pésima. 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 Mal. Viene y dice, pésima. Pero igual nos pone un panorama donde si somos inteligentes todos, especialmente nuestra élite política, la que nos gobierna y la que aspira a suceder a la que está, puede ser también que la que está continúe 4 años más. Eso depende de la voluntad popular, depende del voto de la gente. Pero nos pone un panorama que si somos inteligentes, al mantener relaciones dignas, respetuosas, cercanas con Estados Unidos, con la personalidad que tiene el nuevo presidente, yo gobierno con mis amigos y ayudo a mis amigos, nos puede ir mejor porque hay muchas empresas que ya comienzan a invertir en Estados Unidos, sobre todo las automotrices. ¿Qué dijo Trump? Vamos a fracturar la tierra para sacar petróleo y vamos a repotenciar nuestra industria automotriz que se la ha comido Corea del Sur, que se la ha comido Japón, hasta la misma mexicana. Y vamos a empezar a producir y a construir carros, que por cada empleo que genere Estados Unidos, se necesitan 15 empleos más en la cadena. Y ahí nosotros somos los más beneficiados porque tenemos, tú dijiste, repetime eso que me causó impresión positiva, los centros. Mira, aquí tenemos los centros de colaboración, o sea, de cadena de suministro, por ejemplo, los arneses, las bolsas de aire, de protección de un carro, los conectores. Y tenemos las empresas número 1 en el mundo, y yo te puedo dar los nombres y apellidos de los gerentes para que ellos te lo corroboren. El hondureño es una persona que ha demostrado tener capacidad. Eso de que el hondureño es haragán y todo, eso es una farsa. Claro, hay haraganes en todos los países, claro, pero la mano de obra hondureña es muy calificada. Yo te puedo hablar de que hay hondureños ahorita en Bangladesh, en México, en República Dominicana, manejando plantas de compañías que han experimentado que los hondureños tienen esta capacidad. No puede ser que desperdiciemos tanto joven que tenemos en nuestro país y no le demos una oportunidad. Y es por lo mismo que tú empezaste tu programa. ¿Cuánto hablamos de economía? ¿Cuánto hablamos de oportunidad? Yo te pongo un ejemplo. Tú quieres hacer un negocio en México. Entonces tú te vas a la página de México, la página web de desarrollo económico en México, y dices, yo quiero hacer ropa médica, y te salen los estados donde hay ropa médica, te salen las escuelas que capacitan personas para trabajar en ropa médica. Si quieres hacer automotrices, igual. Tú vas a un consulado en Honduras, ¿qué hay en el consulado de Honduras? ¿Quieres saber algo de Honduras? No hay información de Honduras. Entonces, no es crítica, es una realidad. Yo lo que en este programa estamos propositivos. Hay que cambiar eso, hombre, hay que cambiar, hay que decirle a los consulados, mire, usted me va a empezar a manejar panfletos de que estas son las áreas donde podemos desarrollar. Aquí está esta cantidad de gente, esta es la infraestructura que tenemos, y ir dándole respuesta a cada uno de los retos que tenemos. Aquí está Julio, que hablando fuera de cámara, lo que tenemos que hacer es mejorar la cantidad de profesionales que sacamos todos los años. Y no quiere decir, no tengo nada contra los abogados, pero necesitamos más técnicos, necesitamos más gente. Estamos en la era digital, inteligencia artificial, mecatrónica, electrónica, todo lo que tenga que ver con las necesidades digitales.
Y tiene que ir de la mano, o sea que no solo el gobierno tiene que hacer su parte, la empresa privada tiene que hacer su parte. Y todo esto lo tenemos que alinear, pero mira, la oportunidad no creo que en la historia de Honduras se ha planteado como está planteado ahorita. Hablamos de automotrices, pero no hablamos de ropa médica. Estados Unidos dijo que no quiere depender de China por una pandemia que tenga que ir a traer las mascarillas y las batas allá a China. Bueno, aquí hay una empresa, mega empresa, que ya fue a ver al gobierno, que va a empezar a hacer todos los utensilios médicos para los kits de operación. Si te van a operar la rodilla, si te van a operar el codo o cualquier otra operación, todo eso se va a empezar a hacer acá. Y ya se le ofreció al gobierno hondureño que ellos mismos pueden atender los hospitales nacionales. O sea, no solo exportar, sino que atender las oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Estados Unidos? Es decirle, úseme a mí para no depender de sus batas de China. Yo se las voy a hacer. Es más, usted haga parte, yo hago la otra parte, colaboramos, gana usted, ganamos nosotros, resolvemos temas de hospitales. Pero esos son los planteamientos que hay que estructurar. Y ahí están las oportunidades que nos las han puesto en bandeja de oro. Sin criticar a otros gobiernos americanos. Mira, no había ese enfoque de America First, como le dice el presidente, o sea, Estados Unidos primero. Y tú dices, bueno, pero Estados Unidos primero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, Estados Unidos primero, a los vecinos, que hagamos las cosas de forma inteligente, nos va a beneficiar también a nosotros. Porque ellos no pueden hacer ese America First y ese crecimiento que están planteando sin la colaboración nuestra. Me parece oportuna reflexión, sensata opinión, esperanzadora la proyección. ¿Qué requerirá, Julio? Que tener políticos más inteligentes, ¿no? Élite política más inteligente, élite política más práctica y aprovechar esta coyuntura. Exactamente. Aprovechar esta coyuntura. Quiero tu reflexión inmediatamente después de la pausa, Okay. porque me estoy atrasando con ella. Sí. Pero yo creo que a alguna gente ya le cayó el 20, Jesús sabe. Ayer escuché a Gilberto Ríos. ¿Sabes quién es Gilberto Ríos? Claro. El Grillo, ¿no? ¿Sabes qué dijo? Que hay coincidencias del gobierno de Trump y el Partido Libertad y Refundación hecho gobierno. Y está esperanzado y optimista. Y no lo digo con hilaridad, es que en esa misma línea que está hablando Jesús, solo me acordé de lo que dijo el Grillo ayer. ¿Qué dijo el Grillo ayer? Dijo, coincidimos con las negociaciones que está haciendo con Vladimir Putin, dice, los criterios que maneja en el Medio Oriente. O sea, empezamos a ver coincidencias de funcionarios mediáticos influyentes de este gobierno en la línea de Trump. Y hoy aquí Jesús Canaguati nos ha planteado un escenario que resulta esperanzador. En esta coyuntura de la nueva administración de Estados Unidos, con la personalidad de Trump y el modelo de Trump nacionalista, primero Estados Unidos, si somos inteligentes. ¿Recuerdas que habló el canciller hace poquito del término desideologizar? Mira, si este gobierno le quita la ideología a las expresiones que le pone cada día a cualquier tema y es práctico en decir qué nos conviene en este momento, van a manejar unas relaciones respetuosas, dignas, pero cercanas con Estados Unidos que nos puede ayudar. El mensaje que tú estás enviando es ese. Yo le resumo que ese es el mensaje que estás enviando. Sencillo. Sencillo, dice. Clarito, clarito. No hay que haber pasado por una universidad para entender el mensaje que Jesús Canaguati viene hoy a divulgar a Frente de Televicentro. Manejen relaciones dignas, respetuosas, cercanas, amistosas con Estados Unidos, que en esta coyuntura y por el perfil de esta administración nos va a ir bien a los hondureños en cuanto a la generación de empleo. Ya me vas a hablar de esa mega empresa que va a producir insumos médicos. ¿Es capital estadounidense? Sí. Muy bien. Julio Raudales interviene, reflexiona, ¿estás de acuerdo con todo lo que ha dicho Jesús? Totalmente. Muy bien.
Vamos con más mensajes. Marjorie Calix opina, se están construyendo y rehabilitando 32 canchas deportivas porque el deporte también es clave para la juventud y la comunidad. Se está entregando el bono tecnológico productivo, impulsando fertilizantes orgánicos y fortaleciendo las escuelas de campo para mejorar la producción. A través de WhatsApp opina Renato, admiro la capacidad empresarial de don Jesús. Esta gente ocupa el país para desarrollar. Soy sastre y los artesanales estamos desapareciendo y no hay forma de capacitar jóvenes porque a ninguna autoridad le interesa. Yo quisiera montar una escuela de sastres artesanales para no extinguirnos, pero no encuentro apoyo. Qué felicidad escuchar al expositor de todos, las bendiciones que tiene mi Honduras, y al ver el rostro de satisfacción de don Renato, que se agrada escuchar a su invitado. Mi respeto, don Jesús, opinan los televidentes. Muchas gracias, continúe escribiendo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Cierto, miren, hay gente que artificialmente, porque le conviene, quiere inyectar positividad en la gente. 45 años de estar en esto. Hay gente que dice, no, en este momento hay que inyectarle optimismo a la gente. Optimismo en esta coyuntura. Yo he dicho en el pasado eso, en esta coyuntura. Si es que la gente, para que se vuelva optimista, debe ver indicios de algo. Es correcto. Miren, yo les digo algo. Lo que hoy Jesús viene a decir aquí en Frente a Frente es sustentado en el perfil de esa nueva administración de Estados Unidos. Si la aprovechamos. Por eso está optimista Jesús. Me dice que hace año y medio la situación era complejo. Se perdieron 20,000 empleos solo en la maquila. Solo en la maquila. Solo en la maquila. Porque yo no es que le estaba reclamando a Jesús, pero le estaba desafiando a Jesús, le digo. Mira, me dice, pero ¿cómo puedo yo, o podía yo hace año y medio, inyectar optimismo a la gente si nosotros estábamos preocupados por la precariedad de la economía nacional, de nuestras empresas, de los que se estaban yendo, del desempleo que se estaba produciendo? Pero hoy, me dice, las cosas han cambiado. O sea que el optimismo que este hondureño viene aquí a proyectar es sustentado en algo, es sustentado en todas las oportunidades que él está viendo pueden venir para Honduras con esta nueva administración de Trump. Y aquí Julio, que también ha tenido una posición muy crítica de todo lo que está pasando en el país, viene y refuerza lo que dice Jesús. Puede disentir de algunas cosas, pero también cree que hay que aprovechar la coyuntura esta, las oportunidades que puede generar esta nueva administración en Estados Unidos. Julio. Así es, Renato. Mira, yo creo que hay un elemento importantísimo que se dijo aquí en la primera media hora del programa. Y yo creo que, fíjate que fue bien casual, bien espontáneo, pero al mismo tiempo, qué positivo, ¿verdad? Porque escuchamos al canciller hablando de una decisión que a mí me parece certera. Vos sabés, Renato, que yo he sido muy crítico de ciertas cuestiones, de ciertos elementos que se han hecho en el país en los últimos 3 años y medio, en los últimos 16 años en el país, erróneos a mi juicio, pero creo que también vale la pena resaltar algunos elementos. A mí me parece que errar es de humanos, pero recapacitar y cambiar de actitud es de sabios, y me parece que es muy positivo lo que hizo la presidenta ayer y que aclaró el canciller y que profundizó el canciller en su disertación primigenia. Pero hay un elemento clave en esto, lo que vos llamás desideologización, el pragmatismo. A mí me puede gustar o no gustar el presidente Trump. De hecho, yo considero que en un principio y que en sus valores él anda bastante errado. Más allá de eso, como bien decía Jesús al comienzo, lo importante es tomar aquellas cosas
en las cuales nosotros como país podemos sacar provecho, independientemente de que lo que consideremos que él está haciendo sea positivo o no. En principio yo no estoy de acuerdo con que él cierre la economía norteamericana, me parece que eso le va a generar un gran perjuicio a la economía en el largo plazo. Yo creo que estar imponiendo aranceles y estar teniendo esta política iliberal, digamos, va en contra de la historia. Pero probablemente en este momento Estados Unidos lo necesitaba. Y lo más importante, ¿qué provecho vamos a sacar nosotros de esta situación? Ya Bukele lo está logrando para su país. Yo creo que no necesitamos empaparnos mucho de noticias para ver cómo El Salvador ha cambiado tanto en tan poco tiempo. Y se debe justamente al aprovechamiento de las coyunturas. Lo que Bukele está haciendo en El Salvador, independientemente de que nos guste o no, lo viene haciendo ya desde hace 5 años, 6 años prácticamente. ¿Qué podemos hacer nosotros, independientemente de que sea Biden con su pésima administración, o de que sea Trump con los remiendos que le está haciendo a los errores cometidos por Biden? ¿Qué podemos hacer nosotros los hondureños? Ya lo dijo aquí Jesús Canavati, podemos aprovechar dos coyunturas que me parecen claves. Una, que estamos teniendo nosotros en este momento el bono demográfico, que existen en el país todavía, fíjate Jesús. Pero dile a la gente qué es bono demográfico. Es la juventud de esa gente que tiene menos de ¿cuánto? De 30 años. Sí, pero abunda la juventud en Honduras. Pero mira, es importante decir esto porque hace 6 años, hace apenas 6 años en el país, en el 2018, Renato, la mitad de la población de Honduras, tenía menos de 21 años. Y en 6 años esa condición ha variado dramáticamente. Y en este momento la mayoría de la población hondureña es joven, no son niños, no son personas que deberían estarse formando, sino que son jóvenes que pueden aprovechar su fuerza, que están en lo mejor de la vida. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros como Estado hondureño, como sociedad hondureña? Reforzar las oportunidades de esa gente, ¿verdad? Eso es un elemento clave. Y el otro elemento importante, que también lo mencionó Jesús y lo mencionaste vos, es el tema de la cercanía. Fíjate, Paul Krugman, uno de los sabios de nuestro tiempo, un premio Nobel de Economía, dice que así como en física existe la ley de la gravedad, en economía también existe la ley de la gravedad. ¿Y qué significa esto? Que según lo que decía Isaac Newton, las relaciones entre los cuerpos están determinadas por el tamaño de los cuerpos y por la cercanía de esos cuerpos. Entonces, Paul Krugman muy inteligentemente dice, lo mismo sucede en economía. Las relaciones entre los países están determinadas por el tamaño de los países y por la cercanía de esos países. Entonces, es cierto, China es un país grande, ¿no?, que evidentemente tiene una influencia fuerte sobre un país pequeño como Honduras, pero nunca como la que tiene Estados Unidos por la cercanía, de Estados Unidos. Obvio. Entonces, si somos inteligentes, y no digo que hay que desaprovechar la posibilidad y la oportunidad con China, pero si somos inteligentes tenemos que entender de una vez por todas que las posibilidades de desarrollo de Honduras están fuertemente y más que nunca ligadas a los Estados Unidos. Por eso ese neologismo que dijo Jesús, que me encanta en inglés, ¿verdad?, el friendshoring, ¿verdad? Antes, hace 6 meses estábamos hablando del nearshoring. Es inédita esa expresión, ¿te salió a ti en este momento? No, ¿O ya la había escuchado? Sí, ya existe, ya la están diciendo. ¿Es de los americanos? Los americanos en este momento, los norteamericanos en este momento están diciendo, vamos a trabajar, queremos aprovechar las posibilidades, esta coyuntura que tiene los Estados Unidos de crecer hacia adentro en este momento, pero aprovechando a nuestros amigos. Y ese dato que dio Jesús, que yo lo vi en un artículo que me mandó él justamente ayer, me dice, mira, aprovechemos este interesante artículo para hablar de él mañana, que de cada puesto de trabajo que se va a generar en los Estados Unidos, 15 están ligados a ese puesto, afuera de los Estados Unidos,
considerando la cercanía que tenemos nosotros con ese país, no debemos dejar escapar esta oportunidad, Renato. Sí. O sea, esa oportunidad la puede tener México, la puede tener Guatemala, la puede tener Honduras o la puede tener El Salvador. La pregunta es, ¿quién de esos países y cuántos de esos trabajadores, que ya también mencionaba muy correctamente Jesús, que en este momento están subempleados, porque están haciendo algo? En Honduras no tenemos seguro de desempleo. Algo está haciendo esa gente para sobrevivir, pero sobrevivir con 6.000, con 8.000 lempiras al mes. Si nosotros pudiéramos aprovechar esta coyuntura y lograr que esos trabajadores que en este momento andan en la calle, Renato, vendiendo chinería, limpiando vidrios de carros, algo están haciendo para sobrevivir, vendiendo mangos verdes, vendiendo alcitrones en las carreteras. Si podemos aprovechar este despliegue, voy a decir la palabra, aunque sé que a muchos no les gusta, ¿verdad? Este trickle down, este derrame que puede venir de los Estados Unidos en este momento y hacer que esos puestos de trabajo, que en este momento son informales, se formalicen, ¿verdad? Y pasen de ganar 6.000 lempiras a 25.000 lempiras. Eso es lo que gana un empleado que se dedica a hacer arneses allá en una maquila, ¿verdad? 20.000, 25.000 lempiras. Entonces, imagínate el cambio que puede haber en el ingreso per cápita del país. Claro. Ese es el elemento clave, ¿verdad? Y el otro elemento que es más de largo plazo y que ahí es donde yo no me siento tan optimista, te lo decía en el interludio, ¿sí? No me siento tan optimista porque francamente en la oferta política que tenemos en este momento en Honduras no veo a nadie que esté planteando este tipo de cosas. Ojalá que de aquí en adelante, ojalá que de hoy en adelante, sí, ojalá que este programa y esto que acaba de decir Jesús en este momento sirva para que las personas que se están postulando en este momento, doña Maribel, don Jorgito Zelaya, don Salvador Narrala, don Jorge Cálix, doña Ana Hernández, quien sea que nos va a gobernar en los próximos 4 años, se planteen esta posibilidad, porque los cambios, y así lo dicen los premios Nobel de Economía del año pasado, Renato, Daron Acemoglu y James Robinson, los cambios fundamentales en los países se dan por coyunturas críticas. Y esta es una coyuntura crítica. La llegada de Trump al poder es una coyuntura crítica. Y va a depender de que nosotros aprovechemos bien o mal esta coyuntura para que el país cambie de una vez. Pero te faltó mencionar a Rixi, porque también tiene opciones. Ah, sí, doña Rixi Moncada, perdón. ¿Sabe que yo se lo he dicho a Rixi? Yo se lo he dicho a Rixi. Esto que estás planteando, que ha planteado Jesús, ¿de qué manera se lo he dicho? Y no me va a desmentir. Ahora sí, si es que no está mal sus ideas, sus convicciones. Yo las he tenido y las tengo muchas de las suyas. Pero ábrase, vea el horizonte. Alguna vez le dije, hasta modere el lenguaje. Modere el lenguaje, ajuste el lenguaje con que se expresa. Creo que una vez se lo dije. Parece que está enojada con todo el empresariado del mundo y con el nuestro. Qué coyuntura la que tiene Rixi si gana la presidencia. Qué coyuntura digo con el gobierno que está allá. Indistintamente de que crea lo que crea. No, te guste o no. Te guste o no. Sí. Por eso te digo, por eso te recordé, no mencionaste a Rixi, también de Cícero, que ella más que nadie necesita. Te puedo hacer un ejemplo. ¿Sí? Que no se enoje Ricardo Salgado, porque lo voy a mencionar. Pero lo voy a mencionar positivamente. Ricardo al principio del gobierno nos fue a visitar. Hizo el recorrido, estuvo todo el día. Y vino hablando bellezas de lo que vio. Me dice Mel, ya me convenciste a Ricardo. En realidad él lo único que decía es, bueno, pero es que esto no es la norma. Lo que yo vi acá no es la norma que yo veo en el empresariado. Le digo, bueno, hagamos un pacto. Hagamos esto la norma generalizada. La formalización, las cafeterías limpias, los subsidios en las cocinas, el pago de transporte gratis para los empleados. Eso que no es la norma.
Bueno, hagámoslo la norma. Y en vez de que solo 20% de la economía nacional tenga esas condiciones, sí, que toda la economía nacional tenga esas condiciones. O sea, ya lo vieron, les gustó, multipliquémoslo. Mira, aquí yo, por ejemplo, respetuosamente le quiero mandar un mensaje a la presidenta. Se lo mandé también con el canciller. Yo haría dos cosas. Bueno, primero yo creo que ellos ya están haciendo algo porque están en comunicación con el gobierno de Trump. Eso es bueno, sí, y eso tiene que continuarlo y tienen que mostrarse como parte de la solución y no parte del problema. Eso es bueno. Eso es lo primero que hay que hacer. La otra cosa que yo haría respetuosamente solicitándole a la presidenta es lo que hace el presidente Trump. Agarraría esos decretos con la firma esa negra grande y le quitaría el tape rojo, el red tape que hablan los americanos, a un montón de cosas. Trámites innecesarios que no llevan a ningún lado y que solo atrasan las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Dice, quiero más petróleo, el permiso toma 6 meses, lo voy a hacer en 2 semanas. Fracturen esa tierra. Punto, aquí está el decreto. La operación, una operación nueva, por ejemplo, tú querías hablar de la ropa médica. No es ropa médica, es ropa y todo lo que son suministros médicos, no solo es ropa médica. Tiene 4 meses esperando el permiso. Debería dársele en 1 semana. Y esto es un tema que lo hemos hablado con el gobierno. De nuevo, acá no venimos a criticar, aquí venimos a proponer. Claro. Proponer. Quitémosle el tape rojo a las cosas. No, hombre, no puede ser que atrasemos las inversiones. Por alguna tramitología. Mira, o sea que somos demasiado respetuosos de la regla. Pero no somos. O alguien quiere dinero para que se instale esa empresa. No es eso. Yo no te quiero ensuciar tu optimismo, pero históricamente eso ha sucedido. No, sí, te estoy diciendo de los problemas también. Te estoy diciendo y puntualmente que hay atrasos. Muchas veces ligados a la corrupción. Estoy diciendo que eso hay que corregir. Pero a veces también ligados a la cultura, Renato. Métele el adjetivo que tú quieras. ¿Ok? Indistintamente no suceden las cosas. Y las cosas que necesitamos que sucedan. Ver para enfrente, no decir es que no daban los permisos, no, ver para enfrente, que la presidenta diga en 1 semana quiero esos permisos. Es más importante que tú le tomes la palabra a una empresa, que le aceptes todo lo que pone en el papel y que 6 meses después o 8 meses después vayas a verificar que está haciendo lo propio, que te tomes 4, 5, 6 meses en estudiar lo que dice que va a hacer y después no la vuelvas a ver, porque entonces ¿cómo estás verificando que está haciendo lo propio? Que está haciendo las cosas correctas en el medio ambiente, en el tema laboral, en el tema social, todo. Mejor ver y vayas a verificar ya una vez que esté en operación. El permiso debe ser expedito. Usted quiere venir acá, bueno, llena este formulario dependiendo de la clasificación de su empresa, si es categoría 1, 2 o 3 en la parte ambiental. No debemos de ser burócratas. Es que yo creo que tiene que enfocarse de otra forma, Jesús. Tenés que, a ver, la gran diferencia en por qué en Estados Unidos nacen 2 empresas por segundo en California. En California, solo en el estado de California, nacen 2 empresas por segundo. Y un país como Honduras, en donde poner una empresa te puede costar hasta 2 años. Yo tengo un amigo, Renato, que quiso poner una empresa, creo que vos lo conocés también, que quiso poner una empresa de agua potable, de agua en botecito, allá en el sur de este país. Vos sabés que sacó un préstamo para eso de 600,000 lempiras en el banco. Y en 2 años que se tardaron en aprobarle el permiso, ya se había comido el préstamo. Ya no tenía préstamo para invertir. Entonces, es muy triste la situación en Honduras, porque la gran diferencia está en que allá en California, primero te dan el permiso y después te preguntan. Cuando vos decís, yo tengo aquí $60,000 para invertir en una empresa, te dan un librito, te dan un manualito y te dicen, haga esto y ponga su empresa. Vos pones tu empresa y después van a ver si estás cumpliendo. ¿Te das cuenta? Por eso es que es tan fácil, porque vos vas con tu dinero, te dicen, aquí está, ahí está el permiso,
No te verifican nada. No te verifican si cumplís con requisitos fitosanitarios, requisitos ambientales. No, ponga su empresa. Aquí están los requisitos. Usted vea, lea, ponga su empresa y después vamos a ir a ver si está cumpliendo. Pero ya estás produciendo. Pero si aquí vos tenés un dinerito que sacaste del banco para poner una empresa y se tardan 2 años y vos tenés que estar pagando el préstamo, amortizando el préstamo, mientras te dan el permiso, está frito. Sí. Vas a quebrar. Entonces, yo creo que lo que Jesús está planteando aquí es lo correcto. Tenemos que cambiar el chip. Y fíjate que es interesante. Ojalá que lo que pasó en los Estados Unidos a partir de noviembre con el triunfo del Trump 2.0 nos sirva para despertarnos. A veces este tipo de situaciones que podemos ver como negativas para el país, ¿no?, pueden ayudarnos a despertar. A veces, Renato, y creo que la última vez que estuve aquí yo hace más o menos un par de meses, no recuerdo, hablando de la salida de USAID y del problema que se da, a veces este tipo de cosas, que yo sé que tienen a muchos amigos de nosotros, a muchos amigos tuyos y míos preocupados, ¿verdad?, porque pierden su empleo. Claro. Pero quizás esto era lo que necesitábamos nosotros para despertarnos. Depende de la actitud nuestra. Sí. Y voy a tomar la palabra. Quizás es lo que necesitamos para despertarnos. Y voy a tomar la palabra de Renato, decir, ustedes deben de usar más a los medios de comunicación. Ya. Espérame, mira que lo van a malinterpretar. No. Este hombre, yo lo conozco desde hace décadas. Es un empresario. Bueno, Ricardo se quedó admirado de las empresas que fue a conocer allá en San Pedro Sula. Y dijo, pero esta no es la norma. Esto es un oasis en el desierto. No creía. Y el hombre le dice, bueno, multiplica esta norma si estamos dispuestos a que esto que estás viendo hoy como una empresa, como el capitalismo puro, generando riqueza y generando cambios sistemáticos en los trabajadores, el mejoramiento de vida de los trabajadores, esto lo podés multiplicar. Y no fue a ver mi empresa, fue a ver varias empresas. Varias empresas, los arneses, nosotros hacemos en Honduras las tabletas, las tarjetas electrónicas que van en el carro y es el cerebro del carro. O sea, cosas que los que nos están viendo, tal vez algunos tienen algunos de sus hijos ahí. Por ejemplo, Empire tiene 600 ingenieros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen tarjetas electrónicas. Entonces, hay cosas que se están haciendo bien y ahorita se pueden potenciar. Pero hablando de que utilizar los medios de comunicación y con un poquito el sentimiento de Julio de que no escucha de ninguno, tal vez claramente de los candidatos. Se me olvidó de Narria Fura también. Apuntar sobre estos temas. Mira, yo creo que la sociedad tiene que cambiar respetuosamente. Y debe de exigir. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. A los demócratas les dieron una lección. Sí, y les dijeron, miren, ustedes solo nos mandan a protestar y al final quedamos más jodidos. O sea, su propuesta, los demócratas en Estados Unidos es, salgan a reclamar. Salimos a reclamar y estamos jodidos. El otro dice, no, yo voy a hacer tu condición de vida mejor porque voy a poner como prioridad a los estadounidenses. Sí. Claro, el gringo, el americano dice, este me está representando a mí, el otro me está echando ahí a pelear. A cambio de Entonces, los políticos, todos tienen que aprender esa parte. Y mira, Honduras es un país pequeño, somos 10 millones de habitantes, hombre. Aquí no necesitamos 10.000 millones de dólares de inversión al año, necesitamos unos 3.000 millones de dólares de inversión al año, 3.000 a 5.000 millones de dólares de inversión al año. El año pasado solo recibimos 750 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Nueva o reinversión? Es casi reinversión. Es reinversión. Y mira, muchos celulares vienen ahí que no son productivos. Eso es lo que crece. Entonces, nosotros necesitamos cambiar ese chip. Y mira, a los políticos yo les digo, es bueno para ellos, porque van a generar empleo y eso es lo que más anda buscando la gente. Bueno, ¿por qué los activistas políticos andan ahí sudando con una bandera X en esas caravanas? Porque les prometen un puesto de trabajo, pero son reducidos los puestos de trabajo que tú puedes ofrecer en la gestión gubernamental.
La verdadera esperanza es en la generación de empleo masivo a través de inversiones masivas, Claro. de empresas que vengan a traer oportunidades de empleo digno, formal, y que la competencia se dé. ¿Tú sabes cuáles son uno de los coyunturas que quiero que quede claro esto? Estas oportunidades de 1 a 15 no las tienen todos. La tienen los que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Siempre, por ejemplo, la tiene Colombia porque tiene tratado de libre comercio. La tiene México. Perú porque tiene tratado de libre comercio. La tiene México, pero no la tiene Argentina, Correcto. no la tiene Uruguay, No, correcto. porque no todo el mundo tiene tratado de libre comercio. Honduras tiene CAFTA, que sí tiene tratado de libre comercio. Entonces ya las opciones se cierran a El Salvador, a Guatemala, a Costa México, Rica y a Costa República Rica, Dominicana. que Costa Rica ahorita se ha vuelto un hub de inteligencia artificial. Sí. Ellos ya ellos nos siempre llevan están en años otra luz. dimensión, ¿verdad? Sí. Entonces, Y por la educación tenemos esa gran oportunidad, y yo creo que la sociedad tiene que exigirle más a sus autoridades. Que hagan lo propio, nada más, que hagan lo propio. Pero a eso es lo que me refiero yo, Renato, cuando te digo que lamentablemente yo escucho, ayer estuve escuchando el debate del Partido Liberal y anteayer el del Partido Nacional, y francamente la impresión que a mí me da es que no estamos pensando fuera de la caja, mientras los ticos, claro, ellos tienen 12 grados promedio de escolaridad. Nosotros apenas Contra tenemos, los 6 nuestros. nosotros apenas tenemos 6 años, ¿verdad? Pero es ahí donde entonces entra la acción del Estado, Renato. A mí, Tito Mejía me dice que soy libertario. Yo quisiera ser libertario, ¿verdad? Yo quisiera ser libertario, pero sé que en un país como Honduras no se puede. Sé que en un país como Honduras, Renato, la acción del Estado es crucial. Que lamentablemente, y como decía Jorge Luis Borges, el Estado es un mal necesario. En este momento lo necesitamos, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a desarrollarnos, Jesús? ¿Cómo Honduras puede salir adelante sin un Estado que garantice un nivel educativo de primera línea? Sin un Estado que garantice un sistema de salud que pueda asegurar que la gente más pobre pueda desarrollarse, pueda tener los requisitos básicos para poder aprender a hacer un trabajo como el que ofrecen algunas empresas acá en este país. No todos los que participaron ayer, hay cosas rescatables. No, yo no digo que en las no. opiniones. Por ejemplo, algo rescatable que a mí me gustó de Maribel Espinosa, hablando de la seguridad social, es: yo prometo sacar la mano política del seguro social. Sí, Ya no. con eso ya tenemos. No. ¿Por qué? ¿Quiénes somos los que contribuimos? El patrono y los empleados. Es correcto. ¿Quiénes tienen que estar dirigiendo el seguro social? El patrono los y los patronos empleados. y los empleados, con la coordinación del colegio médico. O sea, son planteamientos que se tienen que analizar y poner en práctica, porque a estas instituciones llegan personas que en realidad no andan buscando mejorar las condiciones de las instituciones. Al que le duele, que es el que contribuye, que es el empleador y el trabajador, sí le duele, porque contribuye, y te aseguro que ahí el reclamo de la gente directa va a ser mejor y van a mejorar las instituciones. Solo déjenme hacer una pausa comercial. Me encanta la plática. Yo recomendaría al gobierno actual. Es que el gobierno actual tiene un grupo muy duro, muy dogmático, que pesa. Que cree que hay que estatizar todo. Ellos siguen creyendo en algunas teorías. Es la impresión que tengo yo, puedo estar equivocado. Y estoy hablando de algún segmento en el gobierno actual, del partido actual, que pesa mucho, influye mucho en Mel. Que algunas veces digo yo que creen que aquí hay que estatizar todas las empresas. Hombre, por favor. Eso es ir contra la historia, Renato. Por favor, por favor.
Miren cómo estallaron, implosionaron los sistemas que así funcionaban, implosionaron, se destruyeron. Si la China es comunista conceptualmente en lo que le conviene, partido único para que ese partido dirija todo. Oíme, el crecimiento económico de China es de un sistema comunista. No, Jamás. 8%. Por favor, Capitalista hombre. con garrote. Eso es capitalismo con garrote. Eso es. Y Mira, eso aquí hay que cortarle las telarañas al grupo más radical e ideologizado que tiene el gobierno. Hay que cortárselas, las telarañas que tiene. Se los dice alguien que sigue simpatizando con la izquierda. que viene de la izquierda. Y lo otro, mira lo que me dijo el vicecanciller el otro día. Hay posturas del gobierno que no convienen en esa relación pragmática que hay que tener con Estados Unidos. Por la personalidad de Trump y el modelo que impulsa Trump, Rubio, Elon Musk, que es el asesor más cercano. Y fíjate que, por ejemplo, seguimos apoyando a Nicolás Maduro. ¿Pero sabes por qué? Porque Mel tiene un agradecimiento con Nicolás Maduro porque lo apoyó, dice, cuando el golpe junto a Chávez y en las elecciones de 2017. Eso es ser no pragmático. Eso es ser no pragmático. Tony García me dijo prácticamente que es el agradecimiento que tiene Mel con Venezuela y con Nicolás Maduro. O sea, que por ese agradecimiento de Mel arrastra al país a deteriorar unas relaciones que en este momento debemos primar. Eso es ser poco inteligente. Bueno, y estas cosas las decimos a manera de reflexión, porque lo que dice Jesús Canahuat y Julio Raudales en este momento, hablando de política práctica, nos conviene mejorar las relaciones. No sé cuánto tiempo va a durar Trump, ya no se puede reelegir más. Puede No. ser que alguien de su línea se Pero reelija. viene J.D. Vance, que es Oíme. más fuerte todavía. Pero no importa, porque una vez que están establecidas las empresas acá, aunque cambie la administración allá, las empresas son permanentes correcto. en la mayoría de los casos. Ya eso ya queda, el beneficio ya queda a perpetuidad. Pero Jesús, va a depender un poco de lo que nosotros hagamos para que esas empresas permanezcan aquí. Claro, Obvio, claro. claro. Porque la inversión siempre, y vos lo sabes mejor que yo, la inversión se mueve a donde tiene es un ganancia, programa, ¿verdad? es un programa de 2 horas, porque tendríamos que hablar qué vamos a hacer con la energía eléctrica, la Claro. infraestructura, pero esas cosas con la voluntad en el camino se van buscando Ok. las alternativas. Aquí estoy el teléfono. Llama a Rafita Villeda que necesitamos una hora más, que sacrifique las mañanas del 5 y que nos extendamos hasta las 10. No, porque me las va a cobrar. Mira en la fotografía, sin tener el titular, ahora sí tenemos el titular. Extradición es piedra angular. Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. ¡Wow! La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental es una oficina pequeña. Yo la conozco. Estaba ahí presencialmente en el Departamento de Estado. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. ¿Sí? Ah, de ahí venís. Fue hace 2 semanas allá. Mira, extradición es piedra angular. La decisión que ha tomado la presidenta ayer es una decisión de futuro, de patria. Es que yo escucho comentarios alegres, que no se quede alguna gente, por favor. Es decir, que si hay algunas ideologías extremas en el gobierno, ayer la sacrificó Xiomara para no arrastrarnos al país a tener consecuencias negativas. Miren ese titular, extradición es piedra angular, así se pronuncia la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Por eso, a Rixi políticamente le afectó eso que pasamos en el programa hace 1 hora y media, que decía 2025 suspendida después del 28 de febrero la extradición. La cayó la presidenta con la decisión. No sé qué circunstancia, voy a creer lo que dice el canciller, o lo que yo creo personalmente.
estaba siendo tan afectado electoralmente libre con esa denuncia del tratado de extradición que tuvo que retractarse. O, voy a dar un margen de duda, la presidenta Castro no quiso arrastrar al país a repercusiones negativas y dijo no, hay que arreglar esto de la extradición con Estados Unidos. Que no está arreglado definitivamente, sí no está arreglado definitivamente, solo es que se reactiva la extradición hasta tal fecha del 2026 y el nuevo presidente o presidenta decidirá si mantiene el tratado o lo denuncia. Pero lo que ayer hizo es importante, conveniente, oportuno, beneficioso para el país, indistintamente de que los dogmáticos estén ahí resentidos con ella y no digan nada porque si no pierden la chamba. Lo que ayer hizo la gobernante para el país es conveniente. No, pero están diciendo que fue una buena estrategia del expresidente Zelaya, así es que siempre hay una forma de edulcorar las cosas, ¿no? Bueno, pero bueno, lo importante, en democracia lo importante es que el paso se dio, Renato, ¿no? Lo importante es que se dio el paso, y eso es crucial. Se dio el paso, y se refuerza con lo que has dicho tú y con lo que ha dicho Jesús Canaguati. ¿Cómo perder esta coyuntura, esta oportunidad histórica con el modelo que le va a meter a la economía estadounidense Donald Trump? No es modelo. El capitalismo de Estados Unidos es un modelo histórico. Le va a hacer ajustes Donald Trump. Y si por cada empleo que genere en la industria automotriz, y puede ser que en otras áreas, en la cadena se generan 15 empleos y nosotros nos vamos a beneficiar de eso, ¿cómo entonces vamos a tener una política exterior como la que hemos tenido? Por la amistad con Maduro, por la amistad con Ortega, por la amistad histórica con Cuba, ¿cómo vamos a tener una política exterior y un discurso antiimperialista? Si lo que nos conviene es generar empleo en este momento, hay que ser prácticos, todo el mundo está siendo práctico. Y eso no es estar contra la ética ni la moral. Lo que queremos en el país es inversión y empleo. Y que los informales se hagan formales, que mejore nuestra economía. Cuando mejore nuestra economía, vamos a generar riqueza de tal manera que bien distribuida, sin corruptos. Hay que trabajar también contra la corrupción. Claro. Los niveles de vida de la gente van a cambiar. Renato, te lo voy a poner de esta forma. Donald Trump espera crear en estos próximos 4 años 60 millones de empleos. Eso... ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Multiplicarlo por 15 entonces. Exacto. Multipliquemos eso por 15 y estamos hablando de 900 millones de empleos para toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Que nosotros solo necesitamos 4 millones, okay, de esos 900. Otra cosa que les voy a decir, y sin hablar de personas, pero gente muy allegada a la presidenta, bueno, sus hijos, tenemos diálogos sobre estas oportunidades y ellos están claros. Y eso es bueno, que haya claridad en esta oportunidad. Aprovechémosla en el bienestar del país. Y aparte, a los políticos mandarles un mensaje. Si esto es una acción positiva políticamente, generar una esperanza y una oportunidad políticamente es algo bueno. Claro. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil, recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil, bienestar a tu alcance. Escribe un televidente: me gustaría que los empresarios les dieran trabajo a las personas de 40 años. Todavía están fuertes, no denigrarlos. A través de X, Omar Andrés García opina: El Salvador no tiene jóvenes por la guerra civil terminada hace décadas, pero que no repone jóvenes. Se han tardado por el control natal y muerte violenta, inmigración, huyendo de ello, y por eso están dando ciudadanía salvadoreña a población centroamericana. Pero hay que complementar algunos juicios. ¿Cuántos murieron en la guerra civil del Salvador? 80,000. No todos eran jóvenes. No es eso. Con todo el respeto, ¿verdad? Con todo el respeto. No. Ha tenido una política demográfica distinta El Salvador que Honduras, ¿verdad? Eso es indiscutible. Sí, y es más pequeño. Por eso es que nosotros somos un país
también... pero no es que no tiene jóvenes por la guerra civil. Si murieron 80.000 y no todos eran jóvenes. Sí. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial.